Miren, presten mucha atención a lo que les voy a contar, porque esta historia no es de reyes ni de príncipes, es de una muchacha que se enfrentó a la soberbia con la única arma que tenía, la música que le salía del alma. Ella se llamaba Elena Gómez. Una mujer de esas que uno ve todos los días luchando en la calle, con las manos curtidas por el jabón y el sol. Elena vivía en un barrio humilde, de esos donde la gente se levanta antes que el gallo y donde el olor a café colado se mezcla con el polvo de la calle sin pavimentar. Su vida era una rutina de sacrificio, trabajar, mandar dinero a su madre, y soñar, que es lo que hacen los pobres cuando ya no les queda más nada. Elena había conseguido un empleo temporal con una agencia de limpieza de lujo. Esas agencias que solo mandan personal a las casas de los verdaderos ricos, a los palacios que uno solo ve por televisión. Y justo le tocó la mansión Montalvo. Ay, don Ricardo Montalvo, solo escuchar el nombre ya le daba a uno escalofríos. Era un hombre que no caminaba, sino que flotaba sobre alfombras persas, un millonario hecho a la antigua, con esa arrogancia que solo da el saber que puedes comprar y vender el país si te da la gana. Su casa, le decían el Palacio de Cristal, era una monstruosidad de mármol y espejos, donde el silencio valía oro y donde hasta el aire parecía más caro. La ocasión era la gala de aniversario de la Corporación Montalvo. Un evento donde iban a estar los ministros, los banqueros, y toda esa gente que decide quién come y quién no come en esta tierra. Elena y su equipo estaban en la limpieza final, puliendo hasta el último centímetro de opulencia. A ella le tocó el gran salón de los espejos, el corazón de la casa. Imagínense ese salón. Las paredes forradas en seda, las lámparas de araña que parecían cascadas de diamantes, y en el centro, como un altar, estaba él. El piano. No era cualquier piano. Era un Bösendorfer imperial, negro azabache, traído de Viena, un instrumento que se veía tan elegante y tan imponente que daba miedo acercarse. Brillaba bajo la luz del candelabro de cristal como si estuviera vivo. Dicen que ese piano valía lo mismo que 50 casas en el barrio de Elena. Mientras pasaba el paño de microfibra por la base de caoba, Elena sentía una conexión extraña con el instrumento. No era envidia por el dinero, era otra cosa. Era la música. Verán, Elena no era solo una empleada de limpieza. Elena, desde niña, había tenido un don. Su madre, que era costurera, le había comprado un teclado viejo y desvencijado en un mercado de pulgas, y con ese cacharro, Elena había aprendido a hablar el idioma universal de las notas. Nunca tuvo clases formales. Su única escuela era la radio y las melodías que le venían a la cabeza cuando estaba sola. Para ella, la música no era un pasatiempo, era un refugio, un lugar donde su pobreza no existía. Ahora, allí estaba, a 1 metro de la perfección sonora, de un instrumento que podía contar historias que ni siquiera ella sabía que existían. El resto del equipo de limpieza había ido a la cocina por más suministros. Elena se quedó sola en el gran salón. El silencio era tan denso que casi se podía masticar. Ella terminó de limpiar la mesa auxiliar y se quedó parada junto al Bösendorfer. Su corazón le latía fuerte, como un tambor chamánico. Era una tentación que quemaba. Solo un segundo, se dijo a sí misma, sintiendo la adrenalina de estar haciendo algo prohibido. Se acercó lentamente. El aire alrededor del piano parecía vibrar. Levantó la mano, temblorosa, y no tocó las teclas. No. Solo tocó el barniz frío, la madera pulida que olía a cera fina y a historia. Cerró los ojos un instante, imaginando cómo resonaría su vieja melodía favorita en ese monstruo de ébano. Y en ese preciso instante, se abrió la puerta del salón. No fue un golpe, fue un clic seco y autoritario. Elena abrió los ojos de golpe y se encontró con la figura imponente de don Ricardo Montalvo. No estaba solo. Venía acompañado por un hombre corpulento con un traje gris, que parecía ser un socio de negocios muy importante, de esos que no sonríen nunca. Don Ricardo se detuvo en seco. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en la mano de Elena, que todavía estaba peligrosamente cerca de las teclas. La expresión de Montalvo no fue de sorpresa, fue de asco. Como si hubiera encontrado una cucaracha en su plato de caviar. «Quita la mano de ahí»,
muchacha, bramó Montalvo. Su voz era grave, acostumbrada a dar órdenes y a no ser cuestionada. Resonó en el salón vacío, amplificada por el mármol. Elena se encogió, roja de vergüenza, y retiró la mano como si el piano le hubiera quemado. Disculpe, señor Montalvo. Yo solo estaba terminando de limpiar, balbuceó, sintiendo que sus rodillas se iban a doblar. El millonario se acercó, caminando despacio, sin prisa, disfrutando de la humillación que estaba infligiendo. El socio del traje gris miraba a Elena con total indiferencia, como si ella fuera un mueble más. ¿Limpiar? Limpiar, dices. Montalvo soltó una risa seca, que no tenía nada de alegría, era puro desprecio. Parecía que estabas a punto de profanar la obra de arte. ¿Sabes lo que es eso, niña? ¿Sabes cuánto vale ese instrumento? Elena no se atrevió a levantar la vista. Miraba sus zapatos de trabajo, gastados y con la punta un poco levantada. No, señor. Pero sé que es muy valioso. Valioso no es la palabra. Es una pieza única. Este piano fue tocado por concertistas de talla mundial, por manos que han estudiado por décadas. No es un juguete para que lo anden manoseándolas, hizo una pausa dramática, buscando la palabra más hiriente que pudo encontrar, las personas de servicio. El socio del traje gris sonrió con suficiencia, como si don Ricardo hubiera dicho la broma más divertida del año. La sangre le subió a la cabeza a Elena. No por la regañada, sino por la forma en que Montalvo la había clasificado. Personas de servicio. Como si su valor humano terminara justo donde empezaba su salario. Montalvo continuó, su tono volviéndose más sarcástico. Se inclinó ligeramente hacia ella, con ese olor a colonia cara y poder. Este piano, Elena, no es como el teclado de pilas que tienen en tu barrio, ¿entiendes? Tocarlo requiere clase, requiere educación. Requiere saber qué se está haciendo. No toques ese piano. Ni se te ocurra. Si pones una huella dactilar equivocada en estas teclas de marfil, te despido. Y te aseguro que haré que ninguna agencia de limpieza te vuelva a contratar en la capital. ¿Entendido? Elena apretó los labios. Sentía un nudo en la garganta. Quería gritarle que la música no entiende de clases sociales, que el arte no es propiedad de los ricos. Pero se contuvo. La necesidad era más fuerte que el orgullo. Entendido, señor Montalvo. No volverá a pasar. Montalvo se enderezó, satisfecho con su demostración de poder. Se giró hacia su socio. Disculpa el incidente, Gustavo. La gente a veces olvida su lugar. Gustavo asintió con desdén. Descuida, Ricardo. Pero deberías poner una alarma láser en esa cosa. Para proteger la inversión. Buena idea, Gustavo. Buena idea. Montalvo le dio una palmada en la espalda. Luego se dirigió a Elena, señalando la puerta con un gesto de la mano. Ahora, sal de aquí. Necesito que este salón esté vacío antes de que lleguen los invitados. Y si vuelves a acercarte al piano, te juro que te arrepentirás. Elena recogió su paño y su pequeño balde con una rapidez militar. Salió del gran salón sintiendo el peso de la humillación sobre sus hombros. Sus ojos picaban, pero se juró que no lloraría. No delante de ellos. Se refugió en un pasillo lateral, respirando hondo. Su corazón seguía latiendo con furia. La ofensa de Montalvo había sido un golpe directo a su alma, a su única verdadera pasión. ¿Te imaginas?, se dijo a sí misma en voz baja, casi un susurro vengativo. ¿Crees que la música es solo para ti, Montalvo? Pasó la siguiente hora en un estado de rabia contenida, ayudando a organizar las mesas de catering en la terraza, lejos del gran salón. Mientras colocaba las copas de cristal, escuchaba el murmullo de los primeros invitados llegando. Carros de lujo se detenían frente a la mansión. Las risas falsas y los saludos grandilocuentes empezaron a llenar el aire. La gala estaba comenzando. Elena sabía que su turno terminaba a las 8 de la noche, justo cuando la fiesta alcanzaba su punto álgido. Solo tenía que aguantar una hora más, invisible entre los meseros de smoking.
Pero la semilla de la idea, sembrada por la burla de Montalvo, ya estaba creciendo en su mente. Era una locura. Una idea estúpida y peligrosa. Pero irresistible. Tocarlo requiere clase, requiere educación, había dicho Montalvo. Elena pensó en las horas que había pasado practicando en el viejo teclado, en la música que le salía tan natural como respirar. ¿Clase? ¿Acaso la clase se compraba con dinero? Mientras servía agua mineral a una señora con demasiadas joyas, Elena se dio cuenta de que si se iba de esa casa sin haber tocado ese piano, la humillación de Montalvo ganaría para siempre. Se iría sintiendo que él tenía razón, que ella no era digna de acercarse a algo tan bello. Tenía que tocar. Aunque fuera una nota. Aunque la despidieran. Aunque la sacaran a patadas. Necesitaba demostrarle, no a Montalvo, sino a sí misma, que su arte no era inferior por venir de un barrio pobre. A las 7:30, la fiesta estaba en pleno apogeo. La música de fondo era una mezcla suave de jazz europeo, apenas audible. Los invitados se aglomeraban en el jardín, disfrutando del clima tropical y de los canapés exquisitos. Elena vio su oportunidad. El gran salón de los espejos, aunque era el centro de la casa, estaba momentáneamente despejado de gente. La mayoría de los invitados se habían movido a la terraza o al salón de baile contiguo. Montalvo y su socio, Gustavo, estaban en la entrada recibiendo a un grupo de políticos. Elena se deslizó fuera de la cocina, aprovechando un momento de caos entre los meseros. Se puso su delantal y su gorra de servicio, tratando de parecer lo más profesional e invisible posible. Caminó por el pasillo central. La alfombra era tan gruesa que sus pasos no hacían ruido. Se acercó a la puerta del gran salón. Desde allí, podía ver el piano. Estaba solo, esperando. Dio un último vistazo a su alrededor. Nadie. Entró al salón. El aire acondicionado le erizó la piel. Se acercó al piano, mucho más rápido que la primera vez. La tapa de las teclas estaba abierta, lista para ser usada, como si estuviera esperando a su maestro. Elena se detuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era ahora o nunca. Justo cuando estaba a punto de sentarse en la banqueta de terciopelo, la puerta principal del salón se abrió de nuevo. Era don Ricardo Montalvo. Había terminado de saludar a sus invitados y regresaba al salón para dar un pequeño discurso. Venía hablando por teléfono, pero se detuvo al ver a Elena, la empleada de limpieza, sentada frente a su Bösendorfer imperial. La furia de Montalvo fue instantánea. Su rostro se puso rojo. Colgó el teléfono de golpe. «Tú». «Pero qué insolencia», gritó, caminando hacia ella con zancadas largas y furiosas. «Te dije que no lo tocaras. Te juro que ahora mismo llamo a seguridad y te saco de mi casa como a una ladrona». Varios invitados que estaban en el pasillo se detuvieron, atraídos por el escándalo. La música de jazz se detuvo abruptamente. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio tenso, expectante. Elena se quedó sentada, mirándolo. Había cruzado el límite. Ya no había vuelta atrás. «Señor Montalvo», dijo Elena, su voz sorprendentemente firme, a pesar del temblor interno. «No soy una ladrona. Eres peor. Eres una desobediente. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Vas a intentar tocar esa cosa? Por favor. Eres una burla para el instrumento». Montalvo hizo un gesto con la mano, indicándole a los invitados que se acercaran, como si la escena fuera un acto cómico. «Miren esto, damas y caballeros. Nuestra empleada de limpieza ha decidido que va a darnos un concierto». «¡Qué atrevimiento!». Algunos invitados rieron, una risa cruel y condescendiente. «Vamos, muchacha. Toca algo. Toca ese hit de la radio que escuchan en tu vecindario», se burló Montalvo, cruzándose de brazos, con una sonrisa de superioridad que le partía el rostro. «A ver si demuestras esa clase que te hace falta». Elena lo miró fijamente. Vio la burla en sus ojos, la humillación pública que estaba orquestando. En ese momento, la rabia se transformó en pura concentración. Dejó de escuchar las risas.
Dejó de ver las caras de los ricos. Solo existía ella y el piano. De acuerdo, señor Montalvo, respondió Elena, con una calma que le sorprendió hasta a ella misma. Voy a tocar. Y entonces, sin esperar permiso, sin dudar, Elena Gómez, la muchacha del barrio que limpiaba los pisos de mármol, llevó sus manos sobre las teclas de marfil del Bösendorfer Imperial. El salón, que un instante antes había estado lleno de risas y desprecio, quedó mudo. La primera nota fue un acorde simple, bajo y profundo. No era una nota de radio, ni una canción popular. Era algo que venía de un lugar mucho más antiguo y triste. Era la melodía de la nostalgia, del sacrificio, de la belleza que nace en la adversidad. Elena cerró los ojos y se dejó llevar. Sus dedos, que minutos antes habían estado puliendo plata, ahora danzaban sobre las teclas con una fluidez y una seguridad que desmentían su origen humilde. No estaba tocando una pieza. Estaba contando una historia. La melodía creció. Empezó suave, como el murmullo de un río, y de pronto se convirtió en una cascada de sonido. La técnica era impecable, la pasión era palpable. No era música clásica perfecta, no era jazz, era algo que solo podía ser de ella. Era una composición original, nacida de sus noches de insomnio y sus sueños de escapar. Las manos de Elena se movían con la velocidad de un rayo, pero con la precisión de un cirujano. El Bösendorfer, que había sido un mueble silencioso, ahora rugía, cantaba y lloraba. Don Ricardo Montalvo, que se había preparado para reírse de ella, sintió como la sonrisa arrogante se le congelaba en el rostro. Su mandíbula cayó ligeramente. Los invitados que estaban mirando la escena con burla se quedaron inmóviles. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el tintineo del hielo en las copas abandonadas. La música era tan poderosa que te obligaba a escuchar. Hablaba del esfuerzo de la vida, de la belleza oculta en lo simple. Era una melodía que te agarraba el corazón y no te soltaba hasta el final. Elena no veía a nadie. Estaba en su mundo, en su escenario, el que siempre había soñado. Sus dedos se movían con una ligereza increíble, y cuando llegó a la parte central de la pieza, la música se elevó, convirtiéndose en un lamento, una declaración de que el arte no tiene dueño. Montalvo estaba petrificado. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa no era la música de una empleada. Era la música de una artista. Era una pieza que exigía respeto. El socio, Gustavo, que era un hombre duro y sin emociones, se había quitado las gafas y las sostenía en la mano, con la boca abierta. La pieza duró quizás 3 minutos, pero pareció una eternidad. Cada nota fue una bofetada a la soberbia de Montalvo. Cuando Elena tocó el último acorde, un forte dramático que resonó y se apagó lentamente en el mármol, el silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Elena abrió los ojos. Respiró profundamente y miró al frente. El gran salón de los espejos estaba lleno de gente. Los invitados se habían acercado, hipnotizados, sin hacer ruido. Todos la miraban a ella, la muchacha con el delantal de servicio, sentada en el centro de la riqueza. El primero en reaccionar fue don Ricardo Montalvo. Pero no lo hizo con un aplauso. Lo hizo con un gesto de furia contenida, de incredulidad absoluta, porque la humillación que él había planeado se le había devuelto con la fuerza de un rayo. ¿Qué fue eso?, susurró Montalvo, casi sin voz. Antes de que Montalvo pudiera recuperar la compostura y soltar su próximo insulto, sucedió algo inesperado. Un hombre mayor, con cabello blanco y una expresión de profunda admiración, rompió el silencio. Era el ministro de Cultura, un invitado de honor. Empezó a aplaudir. Y ese aplauso fue la chispa que encendió la sala. En un instante, el gran salón se llenó de un estruendo de manos que chocaban. Aplausos fuertes, sinceros, de gente que acababa de presenciar algo que no se compra con dinero. Elena se levantó de la banqueta, sintiendo el calor del reconocimiento por primera vez en su vida. Miró a Montalvo, que estaba lívido, y supo que, a pesar de las consecuencias, había ganado esa batalla. El ministro de Cultura se acercó a ella, ignorando por completo a Montalvo. «Señorita, ¿quién es usted? Esa pieza es extraordinaria».
¿Es suya? Sí, señor, respondió Elena, todavía con el pulso acelerado. Es mía. Me llamo Elena Gómez. Montalvo, viendo que su fiesta se había convertido en el debut de su empleada, intentó recuperar el control, con la voz temblando de rabia. Señores. Les pido disculpas. Esta muchacha debe volver a sus labores. No sé qué le ha dado, intentó decir Montalvo, pero la gente no lo escuchaba. El ministro de Cultura levantó una mano, deteniendo a Montalvo como si fuera una mosca. Ricardo, cállate, dijo el ministro, con una autoridad que Montalvo no podía ignorar. Luego se dirigió a Elena. Elena Gómez. ¿Dónde estudias? ¿Quién es tu maestro? Elena sonrió ligeramente, con la satisfacción de quien ha revelado un secreto. Mi maestro, señor, fue un teclado viejo que encontré en la basura, y mi escuela ha sido la calle. El ministro se rió con placer y asombro. Increíble. Tienes un talento puro. Dime, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de estudiar formalmente, de tocar en un escenario de verdad? Elena miró a Montalvo, que estaba a punto de explotar de ira y vergüenza. Haría que mi madre se sintiera orgullosa, señor. Y haría que la gente como don Ricardo Montalvo entienda que la música no le pertenece a los que tienen plata, sino a los que tienen corazón. Montalvo dio un paso al frente, con los ojos inyectados en sangre. Estás despedida, Elena. Ahora mismo. Y te demando por usar mi propiedad sin permiso. El ministro de Cultura puso una mano protectora sobre el hombro de Elena. Ricardo, te sugiero que te calmes. Acabas de despedir a un tesoro nacional delante de mí y de todos estos testigos. Y en cuanto a demandarla, el ministro sonrió con malicia. Si la demandas, yo mismo me encargo de que cada periódico del país sepa que el gran Ricardo Montalvo intentó silenciar a una artista por ser pobre. ¿Te conviene ese escándalo, justo antes de la votación de la nueva ley de infraestructura? Montalvo se quedó inmóvil. La amenaza era clara y letal. El silencio que siguió fue el más pesado de la noche. Elena, sin esperar la respuesta del millonario, se quitó el delantal y la gorra de servicio, los dobló con cuidado y los dejó sobre la banqueta del piano. Se despidió del ministro con una inclinación de cabeza. Gracias, señor. Y se dirigió hacia la salida del gran salón. Mientras caminaba, la gente le abría paso, mirándola con respeto. Había entrado como una empleada invisible y salía como una heroína. Al pasar junto a Montalvo, Elena se detuvo un instante y le susurró, con una dulzura peligrosa. No se preocupe, don Ricardo. No volveré a tocar su piano. Pero le prometo que la próxima vez que escuche mi música, será en un teatro, y usted tendrá que pagar la entrada. Y con eso, Elena Gómez salió del Palacio de Cristal, dejando atrás el olor a riqueza y el rostro descompuesto del millonario. Afuera, en la noche fresca, la esperaba la larga caminata hasta la parada de la buseta, pero esa noche, la calle se sentía diferente. Se sentía como el inicio de algo grande. Continúa. La noche se la tragó a Elena Gómez tan pronto cruzó las rejas de la mansión Montalvo. Ya no había mármol ni candelabros, solo el asfalto gastado y la luz amarilla y triste de las farolas de la calle. Se sentía liviana, a pesar del cansancio. Estaba despedida, sí, y el futuro se veía como un barranco oscuro, pero por primera vez en mucho tiempo, su corazón no sentía el peso de la resignación. Mientras caminaba hacia la parada de la buseta, con el delantal doblado en la mano como un trofeo de guerra, la adrenalina empezó a bajar y la realidad la golpeó como el frío de la noche. Dios mío, Elena, ¿qué hiciste?, se preguntó a sí misma, sintiendo un escalofrío. Había desafiado al hombre más poderoso de la ciudad, un hombre que podía aplastarla con solo tronar los dedos. Y lo había hecho por un arrebato de dignidad, por demostrarle a un piano de ébano que ella era digna de tocarlo. Cuando por fin llegó a la parada y subió a la buseta destartalada, que olía a diésel y a gente cansada, se sentó junto a la ventana y vio cómo las luces de la opulencia se quedaban atrás. El mundo de Montalvo era una galaxia aparte.
Su mundo era este, el traqueteo del motor, el conductor peleando con el cambio, y la preocupación punzante de cómo iba a decirle a doña Carmen, su madre, que el único ingreso seguro se había esfumado. Doña Carmen Gómez era una mujer de fe y de manos firmes, que había sacado adelante a Elena cosiendo uniformes y remendando sueños. Para ella, la estabilidad era sagrada. La buseta llegó al barrio casi a medianoche. Las calles de tierra estaban quietas, solo alumbradas por la luna y algún farol intermitente. Elena entró a la casa. El olor a café viejo y a lavanda la recibió. Su madre estaba sentada en la mecedora, tejiendo bajo la luz de un bombillo débil. Ya era hora, muchacha. Pensé que te quedabas puliendo la luna, dijo doña Carmen, sin levantar la vista. Elena se acercó, dejando el delantal sobre la mesa. Tomó aire. Mamá, tengo que contarte algo. Doña Carmen detuvo la aguja. Conoció el tono de voz de su hija. Era el tono de las malas noticias o de las decisiones irreversibles. Levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, eran penetrantes. ¿Te pasó algo? ¿Te faltaron al respeto en esa casa de ricos? Sí, me faltaron al respeto. Don Ricardo Montalvo me humilló delante de su socio. Me dijo que no tocara su piano, que era para gente con clase y educación. Doña Carmen frunció el ceño. Sabía de la soberbia de esa gente. ¿Y tú, qué hiciste, Elena? Tú no eres de las que se quedan calladas. No, mamá. Le demostré que estaba equivocado. Y entonces, Elena le contó todo, la tentación del Bosendorfer, la rabia, la humillación, la decisión impulsiva de sentarse a tocar y, finalmente, el silencio de la sala, los aplausos y la intervención del ministro de Cultura. Lo contó con una mezcla de orgullo y terror. Cuando terminó, doña Carmen no dijo nada por un largo minuto. Su silencio era peor que cualquier grito. Dejó la labor de tejido sobre sus rodillas y miró fijamente a Elena. Me alegra que le hayas tapado la boca a ese arrogante. Me alegra que hayas defendido tu dignidad. Pero, Elena, su voz se quebró un poco. ¿Estás consciente de que ese hombre te despidió? ¿Sabes lo difícil que es conseguir trabajo en la capital? ¿Y ahora qué vamos a hacer con el alquiler? La preocupación de la madre era un dardo en el pecho de Elena. El arte no paga la renta. Lo sé, mamá. Pero no podía irme de allí sabiendo que él pensaba que tenía razón. La música es lo único que tengo, y él intentó quitármela. Y tú la defendiste, mi amor. Y eso es bueno para el alma, pero malo para el bolsillo, suspiró doña Carmen, levantándose para abrazarla. El abrazo era firme, pero lleno de miedo. Mañana veremos qué hacemos. Duerme. Elena se acostó con un nudo en el estómago. La victoria se sentía dulce, pero el costo era aterrador. El sol de la mañana entró por la ventana, pero el ambiente en la casa era tenso. El olor a café colado no podía disipar la ansiedad. Elena estaba a punto de salir a buscar cualquier trabajo, cuando el teléfono fijo, el viejo aparato de disco que tenían en la sala, empezó a sonar. Doña Carmen, desconfiada, lo tomó. ¿Aló? Sí, ella es. ¿De parte de quién? La cara de doña Carmen se transformó. Sus ojos se abrieron como platos. Hizo un gesto a Elena para que se acercara. Disculpe, ¿el Palacio Nacional? ¿El despacho del ministro de Cultura? Elena se acercó, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Doña Carmen le pasó el auricular con la mano temblorosa. Dice que es el asistente del ministro. Elena se llevó el teléfono a la oreja, sintiendo un sudor frío. Sí. Soy Elena Gómez. Al otro lado, una voz formal y muy educada, que olía a oficina gubernamental, le habló con prisa y seriedad. Señorita Gómez, soy el licenciado Rivas, asistente del ministro de Cultura, don Eduardo Solís. El ministro ha estado toda la mañana hablando de usted. Lo que presenció anoche fue, cito textualmente, una revelación para el país. Elena sintió que se mareaba. ¿Una revelación? Sí.
El ministro no olvida lo que dijo sobre su deseo de estudiar. Él cree firmemente que el talento como el suyo no puede perderse por falta de oportunidades. Hemos movido algunos hilos esta mañana. El licenciado Rivas hizo una pausa dramática, como si estuviera leyendo un comunicado oficial. El ministro Solís ha conseguido una beca completa e inmediata para usted. No es una beca cualquiera. Es para el Conservatorio Nacional de Música. La van a recibir con honores, señorita Gómez. Y no solo eso. El ministro desea hablar con usted personalmente esta tarde, para discutir un plan de apoyo económico temporal y un potencial debut en un evento cultural importante. ¿Podría estar aquí a las 2 en punto? Elena tuvo que apoyarse en la pared. Su madre estaba detrás de ella, cubriéndose la boca con las manos. Sí. Sí, claro que puedo. Estaré allí. Colgó el teléfono. El silencio en la sala fue roto por un grito ahogado de doña Carmen, que empezó a llorar de alegría. Mi niña. Dios es grande. Lo lograste. Elena no podía creerlo. La humillación de Montalvo había sido el precio de su libertad. Había perdido un trabajo mediocre, pero había ganado una vida. A las 2 de la tarde, Elena estaba en el Palacio Nacional. Era un edificio imponente, lleno de historia y de un aire solemne. El contraste con la mansión Montalvo era abrumador. Aquí no había ostentación, había poder institucional. El ministro Solís, un hombre genuinamente amable y de sonrisa sincera, la recibió como si fuera una celebridad. Elena, siéntate. Lo que hiciste anoche fue un acto de valentía artística, le dijo el ministro, mientras le ofrecía una taza de café. Y créeme, Montalvo está furioso. Pero la gente ya está hablando. El ministro le explicó los detalles de la beca. Elena entraría al conservatorio de inmediato, bajo la tutela de uno de los profesores más exigentes del país, el maestro Leonardo Vargas. El maestro Vargas es estricto, Elena. Él no soporta la mediocridad. Pero si él te acepta, es porque ve la chispa. Y tu chispa, muchacha, encendió todo ese salón. Elena salió de la reunión con el ministro con una carpeta llena de documentos y una pequeña ayuda económica para cubrir los gastos inmediatos. Era oficial, su vida había cambiado. El primer encuentro con el maestro Vargas fue, como había advertido el ministro, un bautismo de fuego. El conservatorio era un templo de la música. Los pasillos resonaban con escalas perfectas y la disciplina era palpable. El maestro Vargas era un hombre de unos 60 años, delgado, con el cabello plateado peinado hacia atrás y unos ojos que parecían analizar cada nota en el universo. No la saludó con amabilidad, sino con escepticismo. Así que tú eres la sensación de Montalvo, dijo Vargas, sin rodeos, en su estudio lleno de partituras. El ministro me ha hablado de tu talento puro. Yo, Elena, no creo en el talento puro. Creo en el trabajo. Le señaló un piano vertical, mucho más modesto que el Bösendorfer. Toca la pieza que tocaste en esa fiesta. Quiero ver de qué está hecho tú, corazón. Elena se sentó. Estaba nerviosa. Tocar para un grupo de millonarios era una cosa, tocar para un maestro de verdad era otra. Empezó su composición. Tocó con la misma pasión de la noche anterior, intentando que la música llenara el vacío del estudio. Cuando terminó, el silencio regresó. El maestro Vargas la miró. No sonrió. Interesante, dijo secamente. Mucha pasión. Cero técnica. Elena sintió que le caía un balde de agua fría. ¿Cero técnica, maestro? Sí. Eres un río desbordado, Elena. Tienes fuerza, pero no tienes cauce. Tu ritmo es irregular, tus dedos son fuertes, pero no independientes. Hay fallos de digitación por todas partes. Todo lo aprendiste de oído, ¿verdad? Sí, maestro. Se nota. Eres talentosa, sí. Tienes una sensibilidad armónica increíble. Pero si quieres ser una concertista, si quieres que tu música sea escuchada en un teatro, tienes que desaprender todo lo que sabes y empezar de nuevo. La música clásica es estructura, Elena.
Es matemática y es disciplina. Vargas se levantó y le entregó un libro grueso de teoría musical. Mañana empiezas con los ejercicios de Anon. 3 horas de escalas antes de tocar una sola melodía. Y olvídate de tu composición. Vamos a construir la base. Si sobrevives el primer mes, hablamos de tu corazón. El camino era mucho más difícil de lo que había imaginado. Elena había pensado que el talento era suficiente. El maestro Vargas le enseñó que el talento sin disciplina era solo ruido. La rutina de Elena se volvió brutal. Se levantaba antes del gallo, como en el barrio, pero ahora no limpiaba pisos, sino que limpiaba su técnica. Horas y horas repitiendo escalas que le dolían los dedos y le quemaban la paciencia. Los otros estudiantes del conservatorio, muchos de ellos hijos de familias acomodadas que habían estudiado desde los 3 años, la miraban con curiosidad y un poco de desdén. Ella era la becada de la calle, la que había llegado por un escándalo mediático. El primer mes fue una tortura. Había momentos en que quería tirar la toalla, volver a la limpieza, a lo que era seguro. Eres lenta, Gómez. Tu pulgar está flojo, gritaba Vargas, golpeando la tapa del piano con un lápiz. Pero cada vez que la duda la asaltaba, recordaba el rostro burlón de don Ricardo Montalvo: tocarlo requiere clase, requiere educación. Y ese recuerdo era su motor. Ella iba a conseguir esa clase, esa educación, con el doble de esfuerzo. Mientras Elena luchaba con el pentagrama y las corcheas, el mundo exterior seguía girando, y la historia de la empleada que había humillado al millonario no se olvidaba fácilmente. Don Ricardo Montalvo estaba furioso, pero también inmovilizado. El ministro Solís había manejado el asunto con astucia política. Si Montalvo intentaba difamar a Elena, se exponía a un escándalo de clasismo que afectaría sus negocios. Pero Montalvo no era de los que perdonan. Una tarde, mientras Elena salía del conservatorio, agotada pero satisfecha, vio un carro negro y elegante, de esos que solo se ven en su antiguo trabajo, estacionado discretamente en la esquina. Un hombre robusto, con traje gris, se bajó del asiento trasero. Era Gustavo, el socio de Montalvo, el que había sonreído con suficiencia durante la humillación. Gustavo se acercó a Elena con una carpeta en la mano. Señorita Gómez, su voz era fría, sin emoción. Don Ricardo me ha enviado. Elena se detuvo, sintiendo el viejo miedo resurgir. No tengo nada que hablar con el señor Montalvo. Tú sí, yo no, corrigió Gustavo. Montalvo es un hombre de negocios, y tú le causaste un problema de imagen. Él quiere resolver esto de manera civilizada. Abrió la carpeta. Dentro había un cheque. Aquí tienes $10,000, dijo Gustavo, con un tono que sugería que esa era una fortuna para ella. Es una compensación por el tiempo perdido y un acuerdo de confidencialidad. Tú aceptas el dinero, firmas que jamás hablarás de lo que pasó en la gala, y te comprometes a dejar la música. Elena miró el cheque. $10,000. Era más dinero del que su madre había visto junto en toda su vida. Podría pagar el alquiler por un año, tal vez más. Podría dejar de preocuparse por un tiempo. Gustavo sonrió ligeramente, interpretando su silencio como duda. Es una oferta generosa, muchacha. Montalvo te está dando una salida. Si sigues en esto, él te va a aplastar. Él tiene contactos en todas partes. Puede hacer que el ministro retire su apoyo, puede hacer que te expulsen del conservatorio. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a él? Elena sintió la tentación. El miedo al fracaso era grande. Pero más grande era el recuerdo del Bosendorfer y la promesa que se había hecho. Miró el cheque por última vez. La cifra bailaba ante sus ojos. Luego miró a Gustavo, el rostro del cinismo corporativo. Dígale a don Ricardo que agradezco su generosidad, dijo Elena, con una sonrisa firme. Pero mi música no está a la venta. Y dígale también que no voy a dejar el conservatorio. De hecho, me estoy preparando para tocar en un escenario mucho más grande que su salón de fiestas. Gustavo dejó de sonreír. Su rostro se puso pétreo. Estás cometiendo un error muy grave, Elena.
El único error grave fue el de don Ricardo al subestimarme, respondió ella, cerrando la carpeta y devolviéndosela. Ahora, si me disculpa, tengo escalas que practicar. Gustavo se quedó parado, estupefacto, viendo cómo la muchacha becada, vestida con ropa sencilla, le daba la espalda a $10,000. Se subió al carro y se fue, la cara roja de frustración. Elena regresó a casa esa noche con el corazón más ligero. Había rechazado la tentación y había reafirmado su promesa. Las semanas se convirtieron en meses de trabajo duro. El maestro Vargas, aunque seguía siendo estricto, empezó a mostrar un respeto cauteloso. Su técnica mejoraba a pasos agigantados. La disciplina de la vida humilde le había dado una ética de trabajo que los estudiantes privilegiados no tenían. Un día, después de casi un año de estudio intensivo, el maestro Vargas la llamó a su estudio. Elena entró, lista para recibir otra crítica. Vargas estaba sentado, mirando una partitura. La miró por encima de sus gafas. Gómez, tus dedos ya están listos. Tu mente ya está lista. Hemos construido la base. Elena sintió un temblor de emoción. ¿Significa que puedo empezar a tocar piezas completas? No, dijo Vargas, con una media sonrisa. Significa que ya no eres un río desbordado. Ahora, vamos a hacer que ese río regrese a tu origen. Quiero que toques la pieza que tocaste en la casa de Montalvo. La original. Elena se sentó al piano, sintiendo una reverencia renovada por el instrumento. Empezó a tocar la melodía que había nacido de su alma, la que hablaba de su barrio y su lucha. Pero esta vez, las notas tenían una claridad, una fuerza y una precisión que antes no existían. La pasión se había fusionado con la técnica. Cuando terminó, el maestro Vargas se levantó y se dirigió a la ventana, dándole la espalda. Elena Gómez, dijo, con una voz extrañamente suave. Tienes algo que ningún dinero puede comprar. Tienes la verdad en tus manos. Se giró. El ministro Solís ha estado presionando para tu debut. Es hora. ¿Mi debut? ¿Dónde, maestro? Será en 3 meses. El concierto de gala de la Fundación Nacional de las Artes. Es el evento más importante del año, con transmisión nacional. Y adivina qué, Vargas sonrió, una sonrisa genuina. La Fundación Montalvo es el principal patrocinador del evento. Ricardo Montalvo estará en la primera fila. Elena sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de anticipación. La promesa que le había hecho al millonario estaba a punto de cumplirse. Ahora, ella no solo tocaría, sino que lo haría en el escenario que él financiaba, y él tendría que verla. La batalla final apenas estaba comenzando. Continúa. Los 3 meses que siguieron a la conversación con el maestro Vargas fueron un vendaval en la vida de Elena. Si antes había trabajado duro para ganarse el pan, ahora trabajaba con una intensidad que rayaba en la locura, para ganarse a sí misma. El maestro Vargas, que al principio había sido un témpano de hielo, se convirtió en una forja. Nunca la felicitaba directamente, pero sus críticas se volvieron menos destructivas y más enfocadas. Había una diferencia abismal entre el «eres lenta, Gómez», del primer mes, y el «esa semicorchea necesita más aire, Gómez». Recuérdale a la audiencia que la vida, incluso en la tragedia, respira. Elena entendió que la música no era solo tocar las notas correctas, sino ponerle alma a la estructura. Su talento callejero, ese que le salía de las tripas, se estaba casando con la disciplina de siglos. El matrimonio era difícil, a veces doloroso, pero el resultado era una música que vibraba con una nueva autoridad. El maestro Vargas le asignó una pieza central para el debut, el concierto en la menor de Grieg. Una obra majestuosa, llena de drama y ternura. Grieg es perfecto para ti, Elena, le dijo Vargas un día, mientras ella luchaba con el primer movimiento. Es música del pueblo que se elevó a la aristocracia. Tienes que tocar la rabia y la esperanza en cada arpegio. Elena pasaba 12 horas al día en el conservatorio. Su casa era solo un lugar para dormir. Doña Carmen, su madre, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Muchacha, pareces un fantasma. ¿Estás comiendo bien?
Sí, mamá. Estoy comiendo música, respondía Elena, sonriendo. La beca del ministro Solís y la ayuda económica temporal les habían dado un respiro, pero la presión de saber que su éxito dependía de ese único concierto era inmensa. Si fallaba, si Montalvo lograba hundirla, no solo caería ella, sino que arrastraría a su madre de nuevo a la precariedad total. Y Montalvo, por supuesto, no estaba quieto. Don Ricardo Montalvo no había llegado a ser el hombre más rico del país dejando que una muchacha de servicio le ganara una partida de ajedrez. Después de que Elena rechazara el cheque de Gustavo, Montalvo pasó de la furia al cálculo frío. Su primer intento fue sutil, usó sus contactos en la prensa para sembrar dudas. Empezaron a aparecer artículos pequeños en periódicos de circulación limitada, cuestionando la dudosa elección de una pianista sin antecedentes formales para un evento de la talla de la Fundación de las Artes. ¿Es este un evento cultural o una estrategia de relaciones públicas barata del ministerio?, preguntaban los columnistas pagados por Montalvo. El ministro Solís, sin embargo, era más listo. Cuando la prensa empezó a atacar, Solís organizó una conferencia de prensa en el Palacio Nacional. La señorita Elena Gómez, declaró el ministro frente a las cámaras. Es la prueba viviente de que el talento no tiene código postal. Ella es el futuro de la música en nuestro país, y aquellos que la critican, solo demuestran su miedo a que el arte salga de sus torres de marfil y regrese al pueblo. El golpe de efecto del ministro fue magistral. Transformó la crítica clasista de Montalvo en un tema de orgullo nacional, la cenicienta del piano. Pero Montalvo no se rindió. Su siguiente movimiento fue económico. Una semana antes del concierto, el maestro Vargas citó a Elena a su estudio, con un rostro de profunda irritación, algo raro en el que siempre mantenía la compostura. Gómez, tengo noticias de la fundación, dijo, señalando un fax sobre su escritorio. Montalvo acaba de retirar una parte significativa del patrocinio. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso, maestro? ¿Cancelan el concierto? No. El ministro Solís ha movido montañas para cubrir el hueco. Pero Montalvo ha logrado que la fundación, bajo presión, cambie una de las condiciones clave para tu presentación. Vargas se puso las gafas y leyó el fax con voz grave. Dada la naturaleza experimental de la solista, la Fundación Montalvo solicita que, en lugar de una orquesta completa para el concierto de Grieg, la señorita Gómez se presente únicamente con un acompañamiento de cuarteto de cuerdas. Elena se quedó sin aliento. El concierto de Grieg estaba escrito para una orquesta sinfónica masiva. Reducirlo a un cuarteto de cuerdas no era solo una simplificación, era una mutilación. Era como pedirle a un corredor de maratón que compita con un pie atado. Es imposible, protestó Elena. El diálogo entre el piano y la orquesta es lo que le da poder a la pieza. Un cuarteto no puede responder a la fuerza de Grieg. Ese es precisamente el objetivo de Montalvo, Elena, explicó Vargas, golpeando la mesa. Quiere que fracases. Quiere demostrar que tu talento puro no puede manejar la complejidad. Quiere que el público vea que, sin el apoyo completo del sistema, eres solo una aficionada. El maestro Vargas la miró directamente. Tenemos una semana. Tenemos que reescribir la partitura para el cuarteto. No podemos tocar Grieg completo. Tenemos que escoger los movimientos más fuertes y adaptarlos. Tienes que compensar la falta de volumen de la orquesta con una técnica y una expresión 10 veces mayores. Es un desafío cruel. La presión era asfixiante. Montalvo había jugado su carta más sucia, no la había atacado a ella, sino a la música. Durante los siguientes 7 días, Elena y Vargas se encerraron en el estudio. El maestro, que era un brillante arreglista, trabajó sin descanso para modificar la partitura, y Elena practicó hasta que sus dedos sangraron. Tenía que aprender a hacer que el piano sonara como una orquesta, a llenar el vasto vacío que Montalvo había creado. Mientras ensayaban, Vargas le dio un consejo crucial. Montalvo estará allí, Elena. Él no quiere arte, quiere verte fallar. Tienes que hacer que se arrepienta de haber pedido ese cambio. No te concentres en la técnica. Concéntrate en la historia. Recuérdale a Montalvo, y a todo el mundo, por qué empezaste a tocar.
La noche antes del concierto, Elena estaba en casa, sentada en el patio trasero bajo las estrellas, lejos del piano. Doña Carmen se sentó a su lado. ¿Estás lista, mi vida? Tengo miedo, mamá. Es muy grande. Y Montalvo, él es como una sombra. Doña Carmen tomó su mano, la mano curtida que ahora se había transformado en la mano de una artista. Escúchame bien, Elena. Ese hombre te desafió. Él creyó que su dinero era más fuerte que tu alma. Mañana, tú no vas a tocar para demostrarle que estás a su nivel. Vas a tocar para demostrarle que tu nivel no se mide con el mismo metro que el de él. Tu arte es tuyo. Es tu verdad. Doña Carmen se inclinó y le besó la frente. Y por cierto, le dijo, con una sonrisa pícara. Si vas a tocar algo con tu corazón, no te olvides de esa melodía vieja que tocabas en el teclado. Esa es la que le va a doler más a Montalvo. Porque esa sí es tuya, de verdad. Elena se quedó pensativa. El maestro Vargas le había prohibido tocar su composición original, argumentando que Grieg requería disciplina absoluta. Pero la madre tenía razón. Si iba a haber una confrontación final, tenía que ser con su propia voz. El día del concierto amaneció soleado y vibrante. El evento se celebraba en el Teatro Nacional, un edificio de arquitectura neoclásica, con techos altos y terciopelo rojo. Era el epicentro de la cultura y la política del país. Desde las 5 de la tarde, la calle estaba bloqueada. Limusinas, carros de lujo y un desfile de alta costura llenaban la entrada. Los invitados eran la élite, políticos, embajadores, banqueros y, por supuesto, la familia Montalvo. Elena llegó al teatro por la entrada de artistas, vestida con un traje sencillo pero elegante, prestado por una costurera amiga de su madre. En el camerino, la esperaba el maestro Vargas, con el rostro serio. Elena, tienes el control de tu técnica. Pero esta noche, tienes que controlar tu mente. El teatro tiene una acústica magnífica. Cada error, cada duda, se amplifica. Lo sé, maestro. Y Montalvo está en la primera fila. Lo vi entrar con Gustavo. Están sentados en el palco central, como si fueran los dueños del espectáculo. No los mires. Elena asintió. Se sentó frente a un espejo y se concentró en su respiración. No era la empleada de limpieza. Era la artista. A las 8 de la noche, las luces del salón principal se atenuaron. La sala estaba a reventar. El murmullo de 1000 conversaciones se apagó lentamente, dejando solo el silencio expectante. El maestro Vargas, que actuaba como director artístico del evento, subió al escenario para presentar a la solista. Damas y caballeros, esta noche tenemos el honor de presentar a una joven pianista que personifica la promesa del arte nacional. Ella ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos, y esta noche, trae a este escenario la pasión que solo nace de la verdadera lucha. Con ustedes, interpretando el primer movimiento del concierto de Grieg, adaptado para cuarteto de cuerdas. Elena Gómez. Un aplauso educado, pero firme, llenó la sala. Elena sintió que sus piernas eran de gelatina mientras caminaba hacia el centro del escenario. Las luces la cegaron al principio, pero luego se acostumbró. Dio el piano de cola, un Steinway majestuoso, y a su lado, los 4 músicos del cuarteto de cuerdas, serios y profesionales. Y luego, buscó. Sus ojos barrieron la primera fila y el palco central, hasta que los encontró. Don Ricardo Montalvo estaba allí, con su traje de seda y su expresión de hielo. No la aplaudía. Estaba sentado, con los brazos cruzados, una ceja ligeramente levantada, con esa sonrisa de superioridad que decía, te doy 3 minutos para que falles. A su lado, Gustavo la miraba con la misma indiferencia de la mansión Montalvo. Elena se sentó en la banqueta. Tomó su lugar. El piano se sentía frío y poderoso. Antes de que el cuarteto pudiera levantar sus arcos, Elena hizo algo que no estaba en el programa. Algo que no le había dicho al maestro Vargas. Miró a Montalvo, directamente a los ojos, y le dedicó una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de significado.
Y entonces, en lugar de la imponente introducción orquestal de Grieg, Elena llevó sus manos al teclado y tocó la melodía que Montalvo conocía. La que había tocado en el Bösendorfer Imperial. Su composición original. La música era la misma que había nacido en su alma, pero ahora era diferente. La estructura que Vargas le había enseñado había dado solidez a la melodía. Era la nostalgia de su barrio, pero contada con la gramática de un maestro. El público se confundió. No era Grieg. Era una pieza desconocida, intensa, que hablaba de pobreza y dignidad. Montalvo, en el palco, sintió que el aire se le iba de los pulmones. Reconoció instantáneamente la melodía. La insolencia. No solo estaba tocando en su evento, sino que estaba usando la misma música que él le había prohibido tocar. El maestro Vargas, que estaba en el ala del escenario, se llevó las manos a la cabeza. Estaba furioso, pero sabía que ya era tarde para detenerla. Elena no se detuvo. Usó su pieza original como un prólogo, una declaración de principios. Era su forma de decir, esta soy yo, y no me avergüenzo de dónde vengo. El cuarteto de cuerdas, músicos profesionales y rápidos, entendió la señal. No se quedaron quietos. El primer violín, un hombre de edad, captó la tonalidad de Elena y empezó a improvisar un acompañamiento suave, dando cuerpo a la melodía de la joven. Cuando Elena sintió que había establecido su verdad, dio un golpe seco y fuerte en el teclado, y sin pausa, se lanzó al inicio del concierto de Grieg. El cambio fue dramático. La dulzura de su composición se transformó en la fuerza arrolladora del piano. El desafío de Montalvo había sido reducir el acompañamiento, pero Elena había convertido el piano en una bestia sonora. Sus dedos volaban sobre las teclas, ejecutando pasajes que eran casi imposibles de tocar en solitario. La pasión era tan palpable que se podía sentir en la piel. El piano rugía y cantaba, y el cuarteto de cuerdas, aunque pequeño, hacía un trabajo admirable, dándole un aire de cámara íntimo y desgarrador a la pieza. La audiencia estaba cautivada. Habían venido a ver un concierto, pero estaban presenciando una batalla. Elena no tocaba solo Grieg, estaba tocando su vida. Cada nota era el recuerdo de una noche sin dormir, de un plato de comida compartido, de la humillación en la mansión. En la primera fila, Montalvo intentó mantener su postura de desdén, pero era imposible. Su rostro, que siempre era inmutable, empezó a mostrar signos de tensión. La música de Elena era una verdad ineludible. Era tan poderosa que dolía. El ataque de Montalvo, al reducir la orquesta, había fallado estrepitosamente. En lugar de exponer la debilidad de Elena, había forzado al piano a ser más fuerte, más heroico. Cuando Elena llegó al clímax del primer movimiento, sus manos se movían como si fueran alas negras, subiendo y bajando por el teclado con una velocidad y precisión aterradoras. El sonido era tan rico y completo que el público olvidó que solo había 4 cuerdas de acompañamiento. El final del movimiento fue una explosión de sonido. Elena tocó el último acorde con una fuerza que hizo vibrar el escenario, y el silencio que siguió fue el mismo silencio sagrado de la mansión Montalvo, solo que esta vez, no era de humillación, sino de reverencia. Elena levantó las manos del teclado. Y entonces, el teatro explotó. La ovación fue ensordecedora. La gente se puso de pie, gritando bravos y aplaudiendo con una intensidad que era inusual para un público tan formal. El ministro Solís, desde su asiento, aplaudía con lágrimas en los ojos. Elena se levantó y se inclinó, sintiendo que un peso enorme se le quitaba del alma. Pero la batalla con Montalvo aún no había terminado. Ella se giró para mirar el palco central. Montalvo seguía sentado, con los brazos cruzados, negándose a aplaudir. Su rostro era una máscara de derrota y rabia. El resto del público, al ver que el principal patrocinador del evento no aplaudía, empezó a dirigir sus aplausos y gritos no solo a Elena, sino a Montalvo. Era un aplauso de desafío popular. El maestro Vargas subió al escenario, visiblemente conmovido, y tomó la mano de Elena. Increíble, Elena, susurró. Luego se dirigió al público. Señoras y señores, la señorita Gómez ha demostrado que su lugar es en este escenario. Pero la noche no ha terminado.
Ella tiene un regalo para ustedes. Vargas miró a Elena. Toca el segundo movimiento, Elena. Toca el adagio, pero tócalo como un requiem por la arrogancia. Elena asintió. Se sentó de nuevo, y mientras el público se calmaba, se preparó para la parte más tierna y melancólica del concierto. Pero antes de que pudiera empezar, sucedió algo que nadie esperaba. Don Ricardo Montalvo, incapaz de soportar la humillación, se puso de pie en el palco central. Su cara estaba roja de furia. Quería irse, quería huir del sonido de su fracaso. «Esto es un circo», gritó Montalvo, con una voz que resonó en el silencio del teatro. «Esta muchacha es una impostora. Ha desobedecido las reglas del programa». El público se giró para mirarlo. El escándalo era total. El ministro Solís se levantó de su asiento y gritó. «Si no te gusta el arte, Ricardo, lárgate. Pero no insultes a la artista». Montalvo, ciego de rabia, se dirigió a Elena, que estaba sentada al piano, mirándolo fijamente. «Te lo advertí. Te dije que te arrepentirías de tocar. Te arrepentirás de haberme desafiado». Y en ese instante de caos, con Montalvo gritando desde el palco, Elena Gómez, la muchacha que había limpiado sus pisos, levantó sus manos sobre el teclado y empezó a tocar el adagio de Grieg. No fue un inicio fuerte. Fue un susurro. Una melodía tan triste, tan dulce y tan pura, que parecía detener el tiempo. La música era la calma en medio de la tormenta. Era una lección de serenidad. La voz airada de Montalvo se ahogó en el sonido cristalino del piano. El público dejó de mirar a Montalvo y se concentró en la música. Elena tocaba con los ojos cerrados. El adagio era un lamento, una plegaria por la paz. Era la melodía que recordaba que, más allá de la riqueza y el poder, todos compartimos la misma fragilidad humana. Montalvo, que se había preparado para seguir gritando, se quedó inmóvil. La música lo golpeó de una manera que su rabia no pudo resistir. Mientras Elena tocaba, Montalvo no pudo evitar recordar el gran salón de los espejos, la mano temblorosa de la muchacha cerca del Bösendorfer. Y por primera vez, no sintió desprecio, sino una punzada de arrepentimiento. Él no había querido silenciar a una empleada, había intentado silenciar la belleza. El adagio siguió su curso, y el teatro se sumió en una paz profunda. Montalvo, derrotado por el arte, se sentó lentamente en su palco, su rostro ya no rojo de furia, sino pálido. La música había ganado. Elena terminó el adagio con una nota final que se desvaneció en el aire. El silencio fue total. Esta vez, Montalvo no se movió. Simplemente se quedó mirando el escenario. El público, conmovido por la belleza de la pieza y la intensidad del drama, esperó un momento antes de volver a aplaudir. Cuando la ovación regresó, fue más cálida y respetuosa que la primera. Elena se levantó y se dirigió al borde del escenario. El ministro Solís subió, radiante. Elena Gómez. Un triunfo total. El maestro Vargas se acercó, y por primera vez, le sonrió de verdad. Bien jugado, Elena. Muy bien jugado. Elena hizo una última reverencia. Al levantar la vista, vio que Montalvo se había levantado de nuevo. Pero esta vez, no estaba gritando. Montalvo, con una dignidad forzada, se inclinó ligeramente hacia Elena. No aplaudió, pero el gesto fue un reconocimiento silencioso. Luego, se dio la vuelta y salió del palco, seguido por Gustavo, sin decir una palabra. Elena lo había logrado. Había cumplido su promesa. Había obligado al millonario a ver su arte, y él había tenido que pagar la entrada y el precio de su humillación. El resto de la noche fue una celebración. Elena fue rodeada por periodistas, críticos y admiradores. Su historia, la historia de la empleada de limpieza que había derrotado al magnate en el escenario que él financiaba, se convirtió en leyenda. La vida de Elena Gómez, esa noche, dejó de ser la de una muchacha del barrio. Era la vida de una estrella naciente. Pero ella sabía que el camino apenas comenzaba. La música le había dado una oportunidad,
y ahora tenía que trabajar para demostrar que esa oportunidad no era un golpe de suerte, sino el inicio de una carrera duradera. Continúa. Miren, la vida de Elena Gómez, la muchacha que limpiaba pisos, no cambió de la noche a la mañana por arte de magia, no. Cambió por la fuerza de un solo acorde tocado con el alma. La ovación del Teatro Nacional no era solo para ella, era para la idea de que cualquiera puede llegar a la cima si tiene el fuego sagrado. Al día siguiente, cuando Elena salió de su casa, el barrio entero ya sabía lo que había pasado. El vecino de la esquina, don Chepe, que vendía periódicos, tenía la pila más alta que nunca. El titular de primera plana no era de política ni de economía, era de ella, la cenicienta del piano silencia al magnate. Y abajo, una foto borrosa de Elena, sentada al Steinway, con la luz del teatro brillando detrás de ella. Doña Carmen, la madre, no cabía en sí de la alegría. Había pasado la noche despierta, primero rezando y luego llorando de orgullo. Mira esto, hija, decía, mostrando la foto. Toda la capital hablando de ti. Y ese Montalvo, con la cara de limón agrio en el palco. Qué vergüenza para él. Pero la fama, miren, es como un río caudaloso, te lleva lejos, pero tienes que aprender a nadar para no ahogarte. Apenas amaneció, el teléfono de disco de la sala no paró de sonar. Eran periodistas, estaciones de radio, y, lo más importante, el despacho del ministro Solís. El ministro, que era un zorro político, había usado el escándalo de Montalvo como una bandera. Elena no era solo una artista, era un símbolo de justicia social. Al mediodía, Elena y doña Carmen estaban de nuevo en el Palacio Nacional. El ministro Solís no la recibió solo. Estaban allí un hombre de traje impecable, que era el mejor abogado de derechos de autor del país, y una mujer joven, con ojos rápidos y un aire de acero, llamada Natalia Ríos, que era una de las managers culturales más respetadas. Elena, dijo el ministro, con la emoción todavía fresca en la voz. Anoche te ganaste el derecho a una carrera. Ahora vamos a construirla. Natalia Ríos le explicó las reglas del juego. El talento era el 10%, el 90% era negocio. Le ofreció un contrato de representación que, por primera vez en la vida de Elena, le daba valor monetario a su arte. Vas a ser la cara de la nueva generación, Elena. Pero eso significa trabajo duro, disciplina con los medios y, sobre todo, un plan. El plan era ambicioso, grabar su composición original, la que había tocado en el Bösendorfer y en el teatro, lanzarla con un videoclip, y luego iniciar una pequeña gira nacional para capitalizar la fama mediática. Elena firmó. Por primera vez en su vida, sus manos, que habían conocido el jabón y la cera, firmaban un documento que prometía un futuro, no solo un sueldo. Pero el camino profesional no era menos exigente que el académico. El maestro Vargas se convirtió en su director artístico, y si antes era duro, ahora era implacable. La fama es una distracción, Gómez, le gritaba en el estudio del conservatorio. La gente quiere verte caer. Y Montalvo quiere verlo más que nadie. Demuéstrales que no eres solo una anécdota de periódico. La presión era doble. Tenía que mantener el nivel de Grieg y, a la vez, encontrar su propia voz como compositora. Su primera grabación fue un desafío emocional. La pieza, que Natalia decidió llamar el Adagio del Mármol, era la melodía que le había salvado la vida. Grabarla en un estudio profesional, con un piano de alta gama, y saber que miles de personas la escucharían, era abrumador. Siente la rabia, Elena. Siente el frío del mármol, pero también el calor de tu madre, le instruía Vargas. Cuando el Adagio del Mármol salió al aire, fue un éxito instantáneo. Era una pieza que cualquiera, incluso sin saber de música clásica, podía entender. Hablaba de la lucha diaria de la gente común, de la belleza que florece en la grieta del cemento. Se convirtió en la banda sonora de los noticieros y en la melodía de los taxistas. Con los primeros ingresos, lo primero que hizo Elena fue lo que había soñado desde niña, asegurar a doña Carmen. Una tarde, llegó al barrio con Natalia Ríos en un taxi elegante. Doña Carmen estaba cosiendo en la mecedora, como siempre. Mamá,
dijo Elena, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Empaca la máquina de coser. Nos mudamos. Doña Carmen pensó que era una broma. ¿A dónde, Elena? ¿A la casa de al lado? No, mamá. A una casa con techo de verdad, con agua caliente y paredes que no tienen grietas. Elena había comprado un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, de clase media, cerca del conservatorio. No era la mansión Montalvo, pero era un hogar seguro, con una vista a un parque y, lo más importante, con espacio para un piano. La mudanza fue un evento agridulce. El barrio se despidió de Elena con orgullo. No la veían como a alguien que los había abandonado, sino como a alguien que había abierto una puerta. Vaya con Dios, mija. Y no se olvide de dónde salió, le dijo don Chepe, el vendedor de periódicos, dándole un abrazo. Elena se mudó, pero mantuvo los pies bien puestos en la tierra. La casa nueva era un recordatorio constante de que el arte, al final, podía pagar la renta y dar dignidad. Pero Montalvo, miren, Montalvo no había desaparecido. Se había retirado a la sombra, como un depredador herido. Su silencio era estratégico. Una mañana, mientras Elena estaba en una sesión de fotos, Natalia Ríos recibió una llamada que la hizo palidecer. «Es Gustavo», le dijo Natalia a Elena, colgando el teléfono con brusquedad. «El socio de Montalvo. No está contento. ¿Qué quiere ahora? ¿Otro cheque? No. Quiere sabotear la gira. Montalvo no puede atacarte directamente, pero está usando su poder indirectamente». Montalvo había empezado a presionar a los dueños de los teatros más grandes de la capital, aquellos que dependían de la publicidad de su corporación. De repente, las fechas de la gira de Elena empezaron a cancelarse misteriosamente. Problemas logísticos, decían los gerentes con voz nerviosa. Nos están cerrando las puertas, Elena, explicó Natalia, frustrada. No pueden decir que es Montalvo, pero todos lo saben. Él está usando su red para convertirte en un artista que solo puede tocar en teatros pequeños, o, peor aún, en la calle. La rabia regresó a Elena, pero esta vez era una rabia fría, calculada. Ya no era la muchacha impulsiva de la mansión. Entonces, no tocaremos en sus teatros, dijo Elena. Tocaremos donde la gente pueda escucharnos. Natalia la miró, confundida. ¿Dónde? En las plazas públicas. Donde no se necesita entrada ni patrocinio de Montalvo. La idea era descabellada, pero brillante. La gira nacional de Elena Gómez se transformó en una serie de conciertos de la dignidad gratuitos en las principales plazas de las ciudades. El primer concierto fue en la plaza central de la capital. Natalia estaba nerviosa. Esto es un riesgo, Elena. Tocar en la calle no es lo mismo que tocar en un teatro. La música que Montalvo me prohibió, nació en la calle, Natalia. Debe volver a ella, respondió Elena. Cuando Elena se sentó frente al piano, un hermoso Yamaha alquilado que había que proteger de la intemperie, la plaza estaba llena a reventar. No solo había estudiantes y melómanos, sino familias enteras del barrio, vendedores ambulantes, gente que nunca había pisado un teatro. Y allí, bajo el sol de la tarde, Elena tocó. Tocó el adagio del mármol, tocó Grieg, y tocó piezas nuevas que combinaban la técnica clásica con ritmos latinos. La música era un puente entre dos mundos. El éxito fue rotundo. La prensa, que había sido neutral en el tema de los teatros, no pudo ignorar la magnitud de la respuesta popular. Las imágenes de miles de personas reunidas en una plaza para escuchar piano clásico se volvieron virales. Montalvo había intentado silenciarla cerrando los teatros, pero Elena había usado su fama para amplificar su voz en un escenario mucho más grande, el corazón del pueblo. La gira de las plazas fue el verdadero bautismo de fuego de Elena como artista. Aprendió a lidiar con el viento, el ruido, y la conexión directa con la gente. Su popularidad explotó. Se convirtió en un fenómeno cultural. Al regresar a la capital, agotada pero triunfante, Elena ya no era una promesa, era una realidad. Los grandes festivales internacionales empezaron a enviar invitaciones.
El teléfono de Natalia Ríos no dejaba de sonar, ahora con ofertas de Europa y Estados Unidos. Elena, mira esto, dijo Natalia un día, mostrándole un folleto brillante. El Festival de Música de Salzburgo, Austria. Quieren que cierres la gala de jóvenes talentos. Es el escenario más prestigioso del mundo. Si tocas ahí, tu carrera está sellada. Elena sintió un nudo en el estómago. Salzburgo. La cuna de Mozart. El lugar donde el Bösendorfer Imperial de Montalvo había sido creado. Vamos a ir, dijo Elena, con una determinación feroz. Pero voy a tocar una pieza que me conecte con mi historia. El maestro Vargas, al enterarse de la invitación, se sintió inmensamente orgulloso, aunque lo disimulaba con su habitual severidad. Salzburgo es el lugar donde la técnica se encuentra con la historia, Gómez, le advirtió. Es donde se espera la perfección. Si vas a tocar tu composición, tienes que hacerla tan impecable como Grieg. Durante los siguientes meses, la preparación para Salzburgo fue una obsesión. Elena se sumergió en el piano, buscando la perfección armónica y rítmica que Vargas exigía. Mientras tanto, la sombra de Montalvo se hizo más densa. Aunque no podía sabotearla en el extranjero, Montalvo hizo un último intento para recordarle quién era él. Usó sus conexiones en el gobierno para presionar al ministro Solís a que redujera el apoyo financiero al conservatorio. Montalvo está jugando sucio, le dijo el maestro Vargas a Elena, con la voz baja. Está atacando mi escuela para atacarte a ti. Quiere que sientas que tu éxito tiene un costo para la gente que te apoyó. La noticia fue un golpe bajo. Elena se dio cuenta de que su batalla con Montalvo no era solo por un piano, era una lucha por los recursos y las oportunidades. Si ella triunfaba, Montalvo perdía poder sobre el sistema cultural. Maestro, dijo Elena. Cuando regrese de Salzburgo, vamos a organizar un concierto benéfico. Todo lo que gane, irá para el conservatorio. Montalvo puede quitar el dinero, pero nosotros vamos a poner el arte. La partida de Elena hacia Salzburgo fue un evento mediático. El ministro Solís la despidió en el aeropuerto como si fuera una embajadora. El país estaba pendiente de ella. El viaje fue surrealista. Elena, la muchacha que apenas había salido de su barrio, estaba ahora viajando en primera clase, con Natalia organizando cada detalle. Salzburgo era una ciudad de postal, llena de historia y de música. Elena se sintió pequeña al principio, abrumada por la perfección del ambiente. El día del concierto, Elena estaba nerviosa, pero tranquila. Sabía que no estaba allí solo por ella. Estaba allí por doña Carmen, por el maestro Vargas, y por todos los que creían que la música no tenía que ser un privilegio. En el camerino, Natalia le entregó un pequeño paquete. Esto llegó hoy. No tiene remitente. Elena abrió la caja. Dentro había una llave antigua, pesada y ornamentada, y una tarjeta simple, sin firma. La tarjeta decía: Asterisco, el arte no tiene dueño. Pero la perfección sonora sí. Asterisco. Elena reconoció la llave. Era la llave de la cerradura ornamental del Bösendorfer Imperial de la mansión Montalvo. Montalvo, desde la distancia, le estaba enviando un mensaje final, un reconocimiento retorcido de su talento, pero también un recordatorio de la obra de arte que él poseía y ella no. La llave era una burla, un te dejo tocar, pero nunca tendrás esto. Elena sintió una punzada de rabia. Él seguía intentando entrar en su cabeza. Guardó la llave en su bolsillo. No era un símbolo de derrota, sino de la última confrontación pendiente. Cuando subió al escenario de Salzburgo, el público era diferente. Eran críticos, élites culturales y la realeza musical. No había aplausos espontáneos ni gritos, solo un silencio de juicio. Elena se sentó al piano. Esta vez, no tocó Grieg. Tocó su pieza. El adagio del mármol, pero la versión evolucionada, depurada por el maestro Vargas. La música empezó suave, como un secreto. Pero en ese escenario, con ese piano de concierto, la melodía adquirió una resonancia universal. Ya no era solo la historia de una muchacha latina, era la historia de la lucha, de la belleza que se encuentra en la adversidad,
sin importar el idioma. A mitad de la pieza, Elena sintió la conexión total. Sus dedos se movían con la libertad que solo da la disciplina. El público de Salzburgo, acostumbrado a la perfección técnica, estaba fascinado por la verdad emocional que Elena inyectaba en cada nota. Cuando terminó, el silencio duró un instante más largo de lo normal. Luego, la sala estalló en una ovación de pie. No era el aplauso emocional de la capital, era el aplauso de la validación mundial. Elena Gómez, la empleada de limpieza, había conquistado el corazón de la música clásica internacional. Al bajar del escenario, exhausta y feliz, Natalia la abrazó. Lo hiciste, Elena. Eres un fenómeno. Mientras celebraban, Elena sintió la llave de Montalvo en su bolsillo. Natalia, tengo que volver a casa. Quiero organizar ese concierto benéfico para el conservatorio. Y quiero que sea en el teatro más grande de la capital. Eso está hecho. Después de Salzburgo, podemos tocar donde queramos. Elena sonrió. Pero sabía que la historia con Montalvo no había terminado. El millonario había intentado silenciarla con dinero, luego con sabotaje y, finalmente, con un recuerdo. Pero Elena tenía un último movimiento planeado, uno que involucraba la llave que llevaba en el bolsillo, y que iba a ser la verdadera y definitiva respuesta a la pregunta, ¿quién es digno de tocar la música? El concierto benéfico se programó para 2 meses después, justo a tiempo para el inicio del nuevo año escolar del conservatorio. El objetivo era recaudar fondos suficientes para que el maestro Vargas no tuviera que depender jamás de las donaciones corporativas y mucho menos de la Fundación Montalvo. El evento se agotó en horas. La gente quería ver a la heroína de Salzburgo tocar en casa. Elena se preparó con una calma inusual. Esta vez, tocaría con una orquesta sinfónica completa, el lujo que Montalvo le había negado. El día del concierto, la tensión era palpable, pero no por el miedo escénico. Era por la expectativa de la confrontación final. Elena había enviado una invitación formal y muy educada a don Ricardo Montalvo y a su socio Gustavo. La nota decía, acompáñenos a celebrar el arte que usted inspira. Montalvo, por supuesto, no podía faltar. No podía permitir que la gente pensara que le tenía miedo a la muchacha que había limpiado sus baños. Entró al teatro minutos antes de que se apagaran las luces, con su habitual aire de superioridad, tomando asiento en la primera fila, justo en el centro. Elena estaba detrás del telón, observándolo. Estaba exactamente donde ella quería que estuviera. El concierto comenzó. Elena, con la Orquesta Nacional detrás de ella, tocó una versión magistral del concierto de Grieg, la pieza que Montalvo había intentado sabotear. La música era gloriosa, épica. Montalvo, obligado a escuchar, se mantuvo estoico, pero Elena notó una vena pulsando en su sien. Cuando terminó la pieza, la ovación fue atronadora. Elena hizo una reverencia, y el público, en su mayoría gente que había venido a apoyarla, empezó a gritar consignas de apoyo al conservatorio. Luego, Elena se dirigió al público. Gracias, dijo, su voz resonando por el micrófono. Lo que han escuchado hoy es el resultado de la disciplina y el apoyo. Pero el arte, a veces, tiene que enfrentarse a la arrogancia. Hizo una pausa, mirando directamente a Montalvo. Hace un par de años, continuó Elena, con una calma aterradora, un hombre muy rico me dijo que yo no podía tocar un piano, porque no tenía clase ni educación. Él creía que la música le pertenecía solo a él. Montalvo se removió incómodo en su asiento. Ese hombre me hizo un gran favor. Me dio la rabia necesaria para buscar la perfección. Y quiero agradecerle su contribución a mi arte. Elena se inclinó ligeramente hacia Montalvo. Luego, se enderezó y sacó algo de su bolsillo. La llave antigua, la llave del Bösendorfer. La levantó para que todos la vieran, brillando bajo las luces del escenario. Este hombre, don Ricardo Montalvo, me envió esta llave como un recordatorio. Un recordatorio de que él tiene la propiedad y yo solo el talento. El público se quedó en silencio, expectante. Montalvo estaba pálido, dándose cuenta de que Elena estaba a punto de desmantelarlo por última vez.
Pero don Ricardo, dijo Elena, con una sonrisa dulce y definitiva. La música no es una cerradura que se abre con una llave. Es una puerta que se abre con el corazón. Y yo, don Ricardo, no necesito su piano. Y con un gesto rápido y dramático, Elena arrojó la llave con fuerza al suelo del escenario. El tintineo metálico resonó en el silencio del teatro, el sonido más fuerte de la noche. Mi piano, dijo, señalando el Steinway. Ahora es el mundo. El público se puso de pie, no solo aplaudiendo, sino rugiendo en un grito de liberación. Era el final de la batalla entre la humildad y la soberbia. Elena Gómez había ganado. Había recuperado su dignidad, se había ganado el mundo y había enterrado la llave de la prisión de Montalvo en el escenario de su propio triunfo. Su vida como artista, libre y poderosa, apenas comenzaba. Continúa. Miren, cuando Elena arrojó esa llave, el sonido metálico en el escenario fue más fuerte que cualquier nota de piano. Fue el sonido de una jaula rompiéndose. La gente no solo aplaudía, celebraba. Celebraba que la verdad le había ganado a la chequera. Don Ricardo Montalvo, el hombre de mármol, no se quedó a ver el resto del espectáculo. Se levantó de su asiento, pálido como un difunto, y salió del teatro sin mirar atrás. Gustavo, su socio, lo siguió con la cabeza gacha. No hubo gritos, no hubo amenazas. Había una derrota tan profunda en el rostro de Montalvo que era peor que la furia, era la humillación total y absoluta. Él había querido una empleada invisible, y Elena se había convertido en la luz que exponía su sombra. Esa noche marcó el fin de la batalla, pero el inicio de la leyenda. El concierto benéfico recaudó tanto dinero que el maestro Vargas no solo pudo asegurar el futuro del conservatorio, sino que fundó un programa de becas con el nombre de Elena Gómez, específicamente para jóvenes de barrios humildes con talento innato. La primera regla del programa era simple, el corazón primero, la técnica después. Para Elena, la vida se transformó en un torbellino organizado por Natalia Ríos. La gira por Europa y Asia fue un éxito rotundo. Los críticos, que antes la veían como una curiosidad mediática, ahora la llamaban la voz de América Latina en el piano. Sus álbumes vendían millones. Elena nunca dejó de ser la muchacha del barrio, solo que ahora su barrio era el mundo entero. Ella y doña Carmen se adaptaron a la nueva vida. El apartamento se convirtió en un refugio, un lugar donde el olor a café colado seguía siendo más importante que el olor a cera fina. Doña Carmen viajaba con ella a veces, y era la imagen de la alegría, sentada en primera fila en teatros majestuosos, viendo a su hija, la que había nacido en la tierra, brillar bajo los reflectores. El maestro Vargas, por supuesto, siguió siendo su ancla. Nunca la elogió en exceso, siempre le recordaba que la disciplina era el único camino para mantener el respeto. Pero en privado, una tarde, después de un ensayo particularmente exigente, Vargas la detuvo a la salida del estudio. Elena, dijo el maestro, ajustándose las gafas. Quiero que sepas algo. No me gusta tu música. Es demasiado emocional, demasiado callejera. Pero es la música más honesta que he escuchado en mis 50 años de enseñanza. Y por eso, nunca te dejaré ir. Ese fue el mayor cumplido que Elena recibió jamás. Y, claro, la historia no estaría completa sin saber qué pasó con don Ricardo Montalvo y el Bösendorfer Imperial. El efecto del escándalo en la reputación de Montalvo fue devastador. El ministro Solís y sus aliados usaron la historia de la llave arrojada para pintar a Montalvo como un símbolo de la vieja y clasista oligarquía. Sus contratos con el gobierno se vieron afectados, y aunque siguió siendo rico, perdió lo que más valoraba, el respeto social y el control. Pero fue el piano lo que lo terminó de quebrar. El gran salón de los espejos, que antes había sido su orgullo, se convirtió en una cámara de tortura. Cada vez que pasaba por allí, Montalvo veía en el negro azabache del Bösendorfer el reflejo de la muchacha con el delantal, sentada en su banqueta, tocando la melodía que lo había desafiado. El piano, que había sido su posesión más preciada, ahora era un monumento a su derrota. No podía tocarlo, porque no tenía el talento. Y no podía venderlo, porque era un símbolo. Meses después del concierto benéfico,
Montalvo tomó una decisión desesperada. Llamó a Gustavo y le dio una orden extraña. Quiero que ese piano desaparezca de mi vista, ordenó Montalvo. Pero no lo vendas a coleccionistas. Quiero que lo dones. ¿Donarlo, Ricardo? ¿A quién?, preguntó Gustavo, confundido. A la única institución que puede valorarlo y que me debe un favor. Al Conservatorio Nacional de Música. Montalvo, en un último intento de salvar la cara, donó el Bösendorfer Imperial al conservatorio, con la condición de que fuera usado para la enseñanza y que se instalara una placa con su nombre. El día que el Bösendorfer llegó al conservatorio, fue un evento solemne. El maestro Vargas, con una sonrisa que no le cabía en la cara, supervisó la instalación del piano en la sala principal de conciertos. Elena Gómez, que estaba de visita entre giras, se acercó al piano que había cambiado su vida. Estaba impecable, tan brillante como el día que lo había limpiado. Vio la placa de bronce con el nombre de Montalvo, y sonrió. ¡Qué ironía!, susurró a Vargas. Ahora, la gente de mi barrio podrá tocar este piano. ¿Y tú, Elena?, dijo Vargas. ¿No vas a tocarlo? Elena se sentó en la banqueta. Puso sus manos sobre las teclas de marfil. Ya no eran manos temblorosas. Eran manos seguras, de artista. Tocó un solo acorde, bajo y profundo. El sonido llenó la sala con una perfección que solo ese instrumento podía ofrecer. Luego, se levantó. No, maestro. Ya no lo necesito. Mi escenario es más grande que este piano. Y es que, miren, esa es la verdadera lección de esta historia. Don Ricardo Montalvo creyó que el valor de un artista se medía por lo que podía comprar. Pero Elena Gómez le demostró que la verdadera riqueza no está en poseer el piano, sino en la música que se es capaz de liberar de él. Elena Gómez siguió tocando en los teatros más importantes del mundo, llevando consigo la melodía de su barrio y el recuerdo del Bösendorfer. Y aunque Montalvo siguió siendo un nombre en los negocios, Elena se convirtió en una leyenda en la historia de la música. La próxima vez que escuchen una melodía que les llegue al alma, que les recuerde de dónde vienen y a dónde quieren llegar, piensen en Elena. Piensen en la muchacha que un día le dijeron, no toques ese piano. Y que, al final, terminó tocando el corazón del mundo. Y colorín colorado, la música, una vez más, ha triunfado. Las luces del gran salón de los espejos comenzaron a atenuarse, pero el sonido de la última nota de Elena aún parecía vibrar en las paredes de mármol. Don Ricardo, aislado en su propia arrogancia, vio su mansión súbitamente vacía de alma, mientras Elena caminaba hacia la salida, sin mirar atrás. No llevaba oro, ni el apellido Montalvo, llevaba la verdad. Al cruzar los portones, el maestro Leonardo Vargas la esperaba bajo la luz de la luna. Él solo asintió. Un raro gesto de aprobación que valía más que cualquier premio. Elena Gómez ya no era la sirvienta que limpiaba el polvo de las teclas, era la música que el mundo finalmente estaba listo para escuchar. La música alcanza su clímax y termina con una nota firme y crystalline, llamada para el canal. ¿Y bien, te emocionó el viaje de Elena? Esta historia demuestra que el talento no elige clase social, elige a quien tiene coraje. Si quieres seguir más dramas intensos, giros inesperados y personajes inolvidables como estos, no olvides seguir el canal. Activa la campanita, dale me gusta y comenta cuál debería ser el destino final de Don Ricardo. Nos vemos en la próxima historia.